profesora Lorena González Otarola para que nos ilumine con su sabiduría. Lorena González, en su conferencia titulada Aprendizaje cooperativo en la formación práctica aplicada, una mirada desde la justicia social y la inclusión laboral, nos propone buscar y relevar a la cooperación como práctica urgente de interacción a nivel educativo formativo, puesto que en el contexto social y económico actual se considera necesario establecer formas de relación social que rompan la diada individualismo-competencia y sean armónicos con la idea de diversidad. Para esto se seguirá el siguiente itinerario formativo. Primero, se analizan los alcances del concepto de cooperación y se definen principios prácticos de aplicación en el ámbito de formación profesional y su amalgama hacia la inclusión laboral, diversidad, reciprocidad, reputación, identidad y meta, los cuales superan a la mera consideración valórica que tradicionalmente se le asigna. Luego, en el segundo punto, se propone el establecimiento de escenarios posibles como forma de implementar estos principios en diversos escenarios de formación práctica y su vinculación con el ámbito laboral. Por último, se concluye enfatizando la necesidad de la cooperación como ejercicio cotidiano. Lorena González Otarola es profesional de la educación, especialista en gestión y liderazgo de equipos técnicos y docentes e implementación de planes de mejoramiento educativo, con énfasis en el compromiso por el aprendizaje y la experiencia significativa de todas y todos las y los estudiantes a través de estrategias innovadoras que propendan a la inclusión en el aula diversa. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en cargos directivos y técnicos y ha asesorado distintos centros educativos. Además, ha participado en proyectos ministeriales y actualmente coordina la Unidad de Mejoramiento Docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Es docente universitaria, investigadora en la línea de inclusión educativa, específicamente neurodiversidad y entornos emergentes de aprendizaje. Es doctoranda en educación superior en la línea de gestión de la innovación para la inclusión educativa. Lorena González es candidata a doctora en educación superior por la Universidad Benito Juárez, Puebla, México. Es magíster en desarrollo curricular y proyecto educativo. Es especialista en evaluación para el aprendizaje y pedagogía digital. Es profesora de castellano, docente de pregrado en la Universidad Tecnológica Metropolitana, docente del módulo Neurodiversidad en el diploma en docencia universitaria, es docente de posgrado de la UNAV, encargada de la Unidad de Mejoramiento Docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, ha realizado asesoría a distintos establecimientos educacionales con foco en innovación e inclusión educativa. Se ha desempeñado en cargos directivos en instituciones privadas, en la gestión de procesos pedagógicos y mejora continua. Es miembro del Grupo de Investigación Latinoamericano sobre Educación Inclusiva bajo la línea de Neurodiversidad en Educación Superior. Ha participado como expositora en diversas instancias nacionales e internacionales con charlas referidas a la innovación educativa y neurodiversidad en el espacio universitario. Profesora, bienvenida. El espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Liliana, por esa tremenda presentación que me superó un poco, ¿cierto? Da como un poco de pudor escucharla. Les quiero agradecer a todas y todos quienes están aquí hoy y que han seguido atentas y atentos a estas maravillosas presentaciones que me anteceden. Agradecer también a Celey por esta invitación. Disculparme de antemano porque mi voz puede fallar. Estoy pasando por un cuadro respiratorio un poco severo, pero me pareció fundamental estar aquí y poder compartir con ustedes estas temáticas que nos apasionan. Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a compartir mi presentación para que demos inicio a esta charla. Liliana, ¿tú me podrías indicar
si se está proyectando. Sí, perfectamente, Lorena. Perfecto. Ya. Muchísimas gracias. Entonces, así como Liliana magistralmente señaló, hoy nos juntamos, nos reunimos acá para mirar y hablar en torno al aprendizaje cooperativo en la formación práctica aplicada, una mirada desde la justicia social, que en el fondo busca relevar la cooperación como una práctica urgente y como una práctica que va mucho más allá de un elemento valórico, sino que está establecido como un elemento conductual de mirada, como un paradigma, como una apertura, como una práctica educativa. Considerando eso, vamos a deambular desde un primer momento donde nos vamos a situar en el tema central que nos reúne y que convoca todas las presentaciones de hoy, que es la educación inclusiva, para luego avanzar, ¿cierto?, hacia la cooperación en sus conceptos y alcances, hacia los atributos cooperativos y la objetivación y mecanismos cooperativos, y luego cerrar con algunas conclusiones y reflexiones que nos permitan avanzar hacia caminos posibles. Para comenzar, ¿cierto?, y hablar de educación inclusiva sin extenderme, porque hemos tenido, ¿cierto?, una primera charla a cargo del doctor Aldo Campo, que ilustró muy bien una visión, ¿cierto?, crítica y analítica respecto de la educación inclusiva. Sin embargo, ahora la vamos a ver desde el punto de vista de las subjetividades y los paradigmas que la reúnen para poder entender el despliegue de otras estrategias pedagógicas en el aula que se pueden aplicar bajo esta mirada de educación inclusiva. Y lo primero que es sumamente importante también para romper esa cristalización de la cual hablaba los colegas anteriormente, que tiene que ver con posicionar la inclusión desde una mirada de eslogan, desde una mirada fácil, desde una mirada superficial, que tiende a hacia la asimilación, que se resuelve con políticas de cuoteo, ¿cierto? Y que tiende igual, mantiene esas dinámicas de normalización. Romper esa dinámica y ese carro que va avanzando constantemente es fundamental, y para eso podemos llegar a eso sin profundizar tanto, sino que cuestionándonos ciertos elementos del que de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿A quién quiero incluir? ¿A quién hay que incluir? ¿Incluir dónde? ¿Incluir para qué? Cuando nos cuestionamos y si le preguntamos a cualquier persona, ¿es usted una persona inclusiva? Lo más probable es que te diga que sí, pero cuando lo pones en tensión con sus propias creencias, con sus propias subjetividades, te vas a dar cuenta que estos elementos se van a contrariar a tal punto, y te vas a dar cuenta que hay elementos de tu comportamiento o de tu andar que van a chocar con tu propia visión de ser inclusivo. Entonces, en esa dinámica, lo primero que hay que digamos, sobrepasar y trascender son las barreras ontológicas para la inclusión, que tienen que ver con nuestras propias barreras al encontrarnos con un otro. La primera de ellas se encuentra en los estereotipos que están presentes en todas partes, estereotipos que están de manera dinámica y constante en los medios de comunicación, que están presentes en toda la cultura de nuestras y nuestros estudiantes, muy presentes, y tenemos que ser conscientes de ello, porque para poder llegar a espacios de plena inclusión tenemos que entender también cuáles van a ser las barreras de los sujetos que van a habitar este espacio inclusivo para llegar a esa inclusión. Y la primera de esas son los estereotipos. ¿Cómo me visto? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? Estereotipos de género, estereotipos de clase social,
estereotipos de etnia, y así un montón de otros estereotipos se entrecruzan en cómo miramos a un otro. Es como si los lentes que nos ponemos se ven borrosos para ver al otro a través de estos elementos, como los estereotipos. Otro elemento fundamental que se atraviesa, ¿cierto?, y me nubla la visión para poder entender la inclusión, son los sesgos de similaridad, que es uno de los tantos sesgos que ha descubierto la neurociencia y que tiene que ver con que habitualmente tiendo a ver con desconfianza a aquel o aquella que es más diferente a mí, es más distinta a mí. En general siento más confianza y más tranquilidad con alguien que se parece a mí. Y desde ahí me vinculo y me relaciono. Así, por ejemplo, cuando estamos en un país distinto, nos emociona ver a alguien de nuestro propio país. Elemento que habitualmente no nos sucede, pero compartimos algún elemento común, entonces me da confianza, ¿ya? Y ese sesgo de similaridad va también a provocar que aquel que es distinto a mí, aquella que es distinto a mí, me provoque un rechazo inmediato que tengo que hacer consciente para poder eliminar ese sesgo. ¿Qué pasa con esto? Se van generando y construyendo discursos homogeneizantes, ¿cierto? ¿Cuál es la normalidad? Sobre todo en los espacios educativos, ¿cierto? Ese estudiante o esa estudiante que llega es para el común, ¿cierto?, debiese tener cierto perfil de ingreso, ciertas conductas de ingreso que lo van homogeneizando, y en el fondo yo busco que todos se mantengan en esa media, y quienes salen de esas medias me parecen que están cruzando la barrera de la anormalidad, y eso conlleva a la patologización, ¿ya?, de todo aquello que se escapa de la norma. Y todos estos elementos que son parte, que hay que identificarlos y hay que reconocerlos para poder trabajar en ellos, ¿cierto?, van generando que yo vea al otro de manera deficiente, que interprete al otro desde lo que le falta, desde lo que no tiene para ser como yo. Y desde ahí entender la diversidad. Y ahí tenemos un nudo crítico profundo, entender que la diversidad existe fuera de mí, todo aquello que no está dentro de mí, y entenderla desde lo que le falta, desde lo que necesita, ¿cierto?, para poder llegar al estándar que se ha establecido. Y eso en los espacios educativos sucede muchísimo. Y está planteado desde el inicio, desde las calificaciones, ¿cierto?, desde las clasificaciones propias de los espacios educativos. Por lo tanto, para poder entrar y hablar de estas temáticas, lo primero es interrogarnos a nosotras y a nosotros mismos. ¿Qué nos pasa con estos elementos? Identificar cuándo estos elementos surgen, cuándo aparecen estos discursos, cuándo siento temor por aquel desconocido, por aquella desconocida, cuándo aparece el sesgo de similaridad, cuándo aparece el estereotipo, ¿ya? Si me bombardean constantemente en las noticias, en la televisión, de que personas de ciertos países se comportan de ciertas maneras, voy a ir generando estereotipos respecto de esas personas. Y eso va a ser un impedimento profundo para entender al otro desde una posición inclusiva, desde una posición, ¿cierto?, de alteridad, como se conversó, y esa es una barrera esencial para la cooperación. Dicho esto, también hay oportunidades de poder, ¿cierto?, soslayar, superar estas barreras, y aquí tenemos dos visiones, dos posturas, ¿cierto? La primera del doctor Aldo Campo, que ya la presentó, ¿cierto?, hoy, al hablar de múltiples singularidades y entender y extender la idea de que estamos siendo, que cada ser, que cada persona habita, ¿cierto?, una múltiple singularidad de manera constante, y es esa la norma, y desde ahí debiese vincularme y relacionar. Así como también Carlos Escliar
habla de la ética de la singularidad, apuntar a eso, a aquello que hace singular a cada persona, entendiendo que mi performance en la sala de clases, mi diseño de experiencias de aprendizaje no va a estar enfocado en esa mirada anterior, donde yo tenía sesgo, ¿cierto? Donde yo tenía un discurso homogeneizante, entonces decía, tengo que adecuar la clase para cierto grupo de estudiantes que no alcanza a la norma que se estableció, por lo tanto yo necesito normalizar y por eso voy a trabajar de manera distinta con esa persona, sino que cada persona, ¿cierto? Cada estudiante que tenemos en nuestra sala de clases está habitando una múltiple singularidad, es singular, y en esa dinámica debo generar ese entendimiento como paso 1, esa valoración y encontrar la potencialidad en ello. Todo esto nos va a permitir encontrar nuevos modos de relacionarnos. Pero para encontrar estos nuevos modos de relacionarnos, tenemos que entender contextualmente dónde estamos, ¿sí? Si bien nos antecede un modelo médico hegemónico rehabilitador que ha sido superado por el modelo social de la discapacidad, nos damos cuenta que todavía todo lo que está presente en el modelo médico hegemónico rehabilitador aún está muy patente en nuestros modos de relacionamiento. El modelo médico, ¿cierto?, se centra en el campo de la medicina. Se enfoca en las limitaciones, los déficits, lo que está mal, se orienta en el diagnóstico del problema que tiene la persona y se orienta a modificar lo que está mal en la persona. Elementos que no están tan alejados de lo que sucede todavía en la actualidad. Pensemos que ciertas palabras muy violentas para poder referirse, ¿cierto?, a personas en situación de discapacidad se usaban anteriormente sin ningún complejo, sin ningún castigo social, porque estaban frente a este paradigma, esta mirada, esta forma de mirar, ¿cierto? El fenómeno de la inclusión o bien lo que sucede con la discapacidad, propiamente tal, lo vamos a nombrar así por ahora, ¿cierto? El modelo social ya no se centra solo en el campo de la medicina, no voy a resolver con un medicamento, ya no voy a curar, sino que se entiende que lo fundamental son las personas. Se enfoca en el principio de que las personas son sujetos de derechos. Se orienta a comprender las barreras y dificultades que se encuentran en el contexto, es decir, la problemática se traslada desde la persona hacia el contexto. Es en el contexto donde yo debo encontrar cuáles son esas barreras, así como anteriormente hicimos ese ejercicio de conciencia de cuáles son mis propias barreras para poder acercarme a espacios realmente inclusivos o para poder encontrarme en la diversidad, ¿cierto? También sucede que hay barreras que están en el espacio y en el contexto en el cual habitamos, ¿ya? Y ahí se centra el modelo social y lo que hace es buscar y enfocarse en eliminar esas prácticas. Ese trascender, ese moverse de un modelo a otro, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que cuesta mucho modificar porque estamos hablando de paradigmas, de formas de ver, de elementos que están introyectados, pero profundamente en nosotras y en nosotros, que han moldeado nuestras formas de vivir, nuestras formas de ver, nuestras formas de conocer, nuestras formas de relacionarnos. Un elemento, digamos, que hace que crucemos esa línea, y aquí vamos a poner un ejemplo, que no es el tema central de esta ponencia, pero que me parece muy importante como antecedente para este contexto, ¿cierto? Un movimiento que ha empujado, ¿ya?, este avanzar desde esa mirada, desde ese paradigma, desde ese ser, estar y hacer, hacia una nueva manera de relacionarnos y de vernos, es el paradigma de la neurodiversidad, que es una perspectiva específica sobre la neurodiversidad y que, según Nick Walker, que es uno de los exponentes más grandes, digamos, y
de la neurodiversidad desde el mismo activismo, ¿no? Señala que la neurodiversidad es una forma de diversidad humana natural y valiosa, ¿no? La idea de que hay un tipo de cerebro o mente normal o saludable o un estilo correcto de funcionamiento neurocognitivo es una ficción culturalmente construida. Y miren acá, qué interesante, no más válida que la idea de que exista una etnicidad, un género o una cultura que esté superior a otra o que sea la normal y la correcta, ¿cierto? Dejando dejando en desmedro todas las otras. Desde ahí se posiciona para poder observar y analizar con otros lentes, con otra mirada, los modos de relacionamiento entre grupos. ¿Ya? También señala ahí, y lo grafica y lo deja claro, que las dinámicas sociales, ¿cierto?, en relación a la neurodiversidad son similares a las dinámicas sociales que se manifiestan en otras relaciones de diversidad humana y que por ende también ahí se suponen y se visibilizan también todos los elementos de exclusión que se dan en otras situaciones donde se confronta la diversidad. Entonces se visibilizan las barreras. Y desde ahí, ¿cierto?, se pasa de un paradigma patologizante, definir al otro distinto desde la carencia, desde la enfermedad, desde lo que le falta, porque no tiene, no es igual que yo o no está en el estándar, ¿cierto?, a un paradigma donde se asume que el eje de la diversidad humana es el eje, ¿ya? Y que estas diversidades también van a estar sujetas a las mismas dinámicas de desigualdad que existen en otras. Por lo tanto, como paradigma muy incipiente, y si bien está alojado y levantado desde la visibilización de las neurominorías, ¿cierto?, esto se puede escalar, ¿cierto?, y se puede visibilizar en otros momentos, en otros fenómenos de exclusión, para poder trascender y realmente poder transformar las prácticas de relacionamiento, porque es ahí donde tenemos que intentar avanzar. Y como educadores, como educadoras, no solamente en nuestras prácticas, sino que también en las prácticas de nuestras y nuestros estudiantes, para ahora en su ejercicio de aprendizaje y también para su futuro laboral y transformacional. Porque no es solo el discurso el que tenemos que cambiar, que es una manera, es una forma, es uno de los elementos que hay que trascender, sino que en el hacer está el gran desafío. Y es así como este cambio que se mueve de a poco y que lo vamos viendo de distintas maneras, ¿cierto? Lo vamos reconociendo, lo vamos identificando, incluso generacionalmente, cuando hablamos con nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, ¿cierto?, que les cuesta ir entendiendo ciertos elementos que se van visibilizando en las sociedades actuales. Estos cambios son lentos, son muy lentos y dificultosos. No dejan de tener baches en el camino, ¿ya? Y también la oposición va creciendo también a estos movimientos, porque al movernos de paradigma también supone que ciertas personas vayan perdiendo lugares de privilegio que han tenido. Y esa sensación va generando evidentemente un rechazo profundo a estas modificaciones. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia estos cambios tan necesarios, ¿cierto? En principio es un cambio cultural, el cómo vemos, ¿cierto? Lo decía Aldo al comienzo, ¿cierto?, cuando insistía en la importancia, en la urgencia de no concebir la inclusión desde el eslogan publicitario, porque la inclusión como fenómeno ha sido tomado desde distintos ámbitos, reducido, travestido, transformado, ¿cierto?, abandonado en una orfandad, ¿cierto?, que me ha impedido tomarlo como un objeto y de verdad concebirlo y cuestionarme a mí en torno a cómo veo al otro, cómo me vinculo con el otro, cómo me relaciono. Y ese es el primer paso profundo.
la cultura. La cultura, que es, ¿cierto?, un fenómeno que se da socialmente, ¿ya? El lenguaje también es muy importante, y también lo vemos, y los fenómenos que están pasando en distintos países latinoamericanos, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. ¿Ya? Cómo existe un rechazo muy profundo de algunos sectores a que esto que se dé pie al lenguaje inclusivo, que se instituya o que se visibilice en eventos formales o académicos, ¿cierto? Y acá todas y todos sacan, ¿cierto?, a la Real Academia de fondo. Sin embargo, en otros momentos eso no importaba. Entonces, el lenguaje es fundamental, también es una manera de materializar, ¿cierto?, este avance y este cambio de paradigma. Y el cómo nombramos también es muy importante. Y se han ganado muchas batallas en eso. Si lo vemos, están presentes en todas partes, pero hay un largo camino por recorrer. Y por último, y creo que es el más difícil porque requiere haber trascendido los otros dos estadios, es el de las prácticas. El cómo hacemos, cómo avanzamos, cómo trabajamos en esto, cómo transformamos, ¿cierto?, en el caso educativo, un currículum inflexible, traducido a notas, dedicado a preparar pruebas, ¿cierto?, que en el fondo quieren clasificar. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo empatizo con esto? ¿Cómo lo hago carne? ¿Cómo logro transformarlo en una práctica? ¿No? Y eso es lo que vamos a revisar de manera bastante general hoy. ¿Y qué supone este cambio en educación precisamente, ¿cierto? Y este cambio supone transitar de un paradigma bancario, diría Freire, ¿cierto?, que está totalmente alineado a un enfoque excluyente, a una propuesta individualista, a una estandarización de la enseñanza que supone a un estudiante pasivo que recibe algo que tiene que estar ahí y que tiene que repetir, perpetuando ese conocimiento por los siglos de los siglos, manteniendo ese status quo y no permitiendo aflorar nuevas maneras, nuevas formas, trascendiendo de ese paradigma al paradigma de la acción. ¿Y cuál es ese paradigma de la acción? Y también mucho más allá de la idea del eslogan o de la moda educativa de la metodología activa, ¿cierto? Que a mí me parecen un camino maravilloso y lleno de oportunidades, pero no es solo eso, hay algo detrás de eso, y algo que está detrás de eso que es algo político. La educación no deja de ser política, ¿sí? Y para que ese paradigma de la acción se vuelva real o que realmente se aplique en la sala de clases, tiene que estar desde el enfoque de derecho, debe pensarse como una propuesta colectiva, debe otorgar oportunidades de aprendizaje para todas y todos. Y eso va a implicar también la superación de la estigmatización que se tiene a partir de los sesgos cognitivos, a partir de los estereotipos, ¿cierto? A partir de los discursos homogeneizantes, a partir de la patologización de cuando yo recibo un grupo de estudiantes, debo pensar que el diseño de experiencias de aprendizaje que voy a generar tiene que ser para todas y todos. Y en esa línea, aquí compartirles algo que parece de perogrullo, pero a veces no lo logramos aplicar, ¿cierto? Cuando una flor no florece, arreglas el entorno en el que crece, no la flor. O si no, estaríamos cortando flores todo el tiempo. Cuando yo tengo una planta, la tengo en la casa y veo que le falta sol, la pongo al sol, ¿cierto? O voy cambiando los elementos que están alrededor para que crezca mejor. Esa es la invitación de pensarse mi acción pedagógica desde ahí. Y no pensarla solo, ¿cierto?, desde una idea altruista, sino que
desde una plena concepción de lo que es, reconociendo cuáles también son mis barreras para enfrentarme y diseñar experiencias que sean para todas y todos, ¿ya? No cortar las flores, no sacar estudiantes, no cambiar al estudiante, sino que movilizar lo que está alrededor, generar otro tipo de relacionamiento, que es ahí donde está la clave. Y entonces, una forma de trabajar estos elementos en los espacios educativos de los distintos niveles educativos, y por eso es que la cooperación a mí me gusta mucho, porque se materializa de distintas maneras, dependiendo de los distintos niveles educativos, de los distintos objetivos de aprendizaje que se quieran conseguir, desde las distintas disciplinas. Sin embargo, la esencia es la misma y puede ser aplicada a lo largo de la vida. Y entonces, ¿qué es la cooperación? Primero que todo, vamos a entender, ¿cierto? Y la vamos a definir como una forma de relación con un otro, singular o plural. Como es una relación, tiene elementos psicológicos y materiales. Eso es súper importante. La cooperación va a tener de ambos, ¿ya? De ambos elementos que van a entrar en juego en esta dinámica, ¿ya? Esto quiere decir que trasciende a la idea de un valor, ¿ya? Es como el valor de la cooperación. No, esto es una acción, es una forma de hacer, es una práctica, es un ejercicio. No es el valor de cooperar, no. Esta persona es cooperadora. La cooperación se educa, y se educa cooperando. Y educando en cooperación se puede objetivizar, ¿ya? No es un mero valor, es una práctica, un ejercicio concreto de equilibrio entre un bienestar individual y grupal. Y al entender eso, evidentemente voy a entender mucho mejor el habitar espacios diversos y los voy a fortalecer. Y entonces está más allá o acá de lo valórico, ¿ya? La idea de valor positivo queda subsumida a la idea de una práctica positiva, de un hacer, de un estar de manera constante. En segundo lugar, diremos que es lo opuesto a competencia, que es lo que escuchamos constantemente, y es difícil caminar en la cooperación como práctica pedagógica y como práctica de vida, ¿cierto? Porque evidentemente hay un camino trazado desde la competencia, y esto es lo opuesto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo o meta individual no se opone ni perjudica el objetivo o meta del otro, ¿ya? No lo atropello. Lo mismo aplica cuando hay una meta común con un grupo, o sea, no se entra en competencia con otro grupo. Y desde esa visión se rompen los esquemas que están sumamente establecidos y que son las barreras más profusas para lograr, ¿cierto?, la plena inclusión y espacios que realmente alberguen a todas y todos. Rompe la competencia porque se entiende que el trabajo cooperativo me va a llevar a alcanzar una meta, que eso no quiere decir que el otro deje de conseguirla, ¿ya? No hay un primer, segundo, tercer lugar, ¿no? Entonces se logra un equilibrio entre lo individual y grupal, ¿ya? Por lo que los esfuerzos de trabajo o aportes de todo tipo provienen de todo el grupo para el grupo. En tercer lugar, tenemos que entenderemos, ¿cierto?, que es una interrelación en la que se busca maximizar el beneficio por sobre, o sea, maximizar el beneficio grupal por sobre el individual. Y eso también es una transformación que se logra educándola. En este sentido, algunas de las teorizaciones sobre la cooperación provienen de la teoría del juego, que es una teoría matemática, ¿cierto? Y está este famoso dilema del prisionero, ¿cierto? Desde ahí, desde esas visiones donde se han analizado matemáticamente las posibilidades de cooperación y se asume que la cooperación trasciende la competencia, es de donde se han establecido las primeras teorías de la cooperación a grandes rasgos, y desde ahí se han bajado
a la cooperación en términos pedagógicos, curriculares y didácticos, ¿no? Y finalmente la cooperación tiende a la inclusión, pues considera las potencialidades individuales en beneficio de lo colectivo, a la vez que los miembros del colectivo se benefician de forma equilibrada, y eso es muy positivo, y ese es el gran impulso. Se equilibran los grupos, la diversidad se vuelve un valor, una potencialidad, ¿ya? Y una práctica con el otro, porque al ser relacional, la cooperación crea vínculos variados entre las personas en distintos momentos, en distintos espacios, de distintas maneras. Autores como Martin Novak y Roger Highfield consideran que la cooperación es un elemento esencial de la evolución humana. Tradicionalmente se ha tomado a la competencia, ¿cierto?, y al más apto como los troncales evolutivos para los individuos. Sin embargo, la interrelación cooperativa contribuye no solo a la supervivencia, sino que permite desarrollar rasgos culturales complejos que contribuyen al bienestar en general. Y desde ahí se analiza la cooperación no solo como un bien, un valor, como algo que hace bien, que es generoso, que es gentil, sino que algo que está inserto en nuestro ADN, que tiene que ver con nuestra esencia, y que así debiese también influenciar los procesos pedagógicos y de aprendizaje, porque el aprendizaje debiese ser cooperativo, ¿no? Hasta ahora la evolución no se regía sino por dos únicos principios básicos, la mutación y la selección. En dicha situación, el primer elemento era el encargado de generar la diversidad genética precisa, mientras que el segundo escogía a los individuos mejor adaptados a un determinado entorno. Hoy hemos de aceptar necesariamente que la cooperación es el tercer principio. De la cooperación puede brotar la vertiente constructiva de la evolución, ya sea en el plano de los genes, en el de los organismos, en el del lenguaje o en el de la complejidad extrema de las conductas sociales en que se apoya la sociedad moderna. Roger Highfield, ¿no? Este fenómeno adquiere vital importancia en las sociedades modernas, puesto que, por ejemplo, entran en contradicción los intereses individuales que ponen presión al medio ambiente, quiero esto, quiero conseguir esto, ¿cierto? Y las necesidades de muchas personas que dependen de su entorno en el sustento. Visto de este modo, muchos problemas globales son causados por la competencia individual en desmedro del beneficio colectivo, por lo que se requiere llegar a puntos de equilibrio que la cooperación pueda ayudar a construir. ¿Y cómo? ¿Cómo logramos eso? ¿Cierto? ¿Cómo logramos que esos puntos de equilibrio se materialicen? Precisamente a través de los atributos de la cooperación, y estos están enfocados en la formación práctica, pensando en que estoy educando, estoy formando, estoy acompañando el proceso de personas que van a salir en algún momento a construir también en el mundo laboral, que van a generar nuevas relaciones, que van a generar nuevos espacios y que van a avanzar en la construcción de sociedad conjunta. Y para eso vamos a objetivar la cooperación y vamos a ver de qué manera se aparecen, ¿cierto? Y se sustentan a través de mecanismos cooperativos. El primero de ellos, y lo que es muy importante como establecer, es la diversidad. Pero antes de entrar a ello, como dijimos, ¿cierto?, anteriormente, la cooperación trasciende lo meramente valórico, y eso es muy importante y lo recalco mucho. No tiene que ver solo con un querer, con un valor, ¿cierto?, sino que se debe convertir en praxis. Y este ejercicio de interrelación
tiene estos atributos que vamos a trabajar ahora, porque estos atributos van a permitir objetivarlo con fines pedagógicos o prácticos, ¿no? Y estos atributos se relacionan con el qué elementos entran en juego cuando se coopera, qué realmente sucede cuando se coopera. Y el primero de estos elementos es la diversidad. Siempre hay que considerar que los miembros de un grupo o comunidad son diversos. Tradicionalmente existe la focalización en las destrezas individuales de los miembros de un grupo en relación con una tarea específica. Ah, ya. Juan es bueno para matemática, Sofía es buena para lenguaje. Entonces, eso tiende a cosificar, eso tiende a encasillar y a impedir un avance, ¿cierto?, en la diversidad de posibilidades de aprendizaje que tiene una persona. Limita su modificabilidad cognitiva. Por ende, la cooperación elimina esa idea, ¿cierto? Va generando que esta avance, ¿cierto? Porque la idea de la diversidad involucra no solo lo que sé, sino que también experiencias de vida, identidades, potencialidades y dificultades que al tenerlas en cuenta permiten confrontar y resolver problemas y no solo tareas específicas. El resolver problemas es un elemento esencial también de la cooperación y también es un elemento esencial de todos los currículums que en la actualidad están. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas está presente y muy presente como elemento didáctico fundamental de los currículums en todos los niveles educativos, no porque sí, no porque sea una moda, sino que porque tiene atributos que permiten preparar realmente para la resolución futura de problemáticas, para la formación para la vida. Y en este sentido, la diversidad entendida desde la cooperación promueve eso y le da ese valor, ¿ya? Porque no solamente tenemos que resolver una tarea específica, una prueba, sino que la resolución de un problema requiere de una diversidad de procesamientos, de una diversidad de maneras de ver una situación para encontrar una solución común. La heterogeneidad estructural es una potencialidad que beneficia equilibradamente al grupo. No está subvencionando a nadie en ningún momento, sino que está equilibradamente potenciando a todo el grupo, ¿ya?, en todos sus espectros. Y más allá de las destrezas, el foco cooperativo no está solo en aquello que es útil a una tarea determinada, sino que considera al otro como parte de una comunidad que enfrentará variadas e insospechadas experiencias, sobre todo en los tiempos que corren en la actualidad. ¿Sí? El segundo atributo que encontramos es la reciprocidad. En las relaciones cooperativas, realmente cooperativas, se presenta la reciprocidad como acción importante, puesto que se relaciona tanto con un deber ser, una ética que indica que mantiene las buenas relaciones de la comunidad, como con la idea de un círculo virtuoso de crecimiento de las acciones cooperativas. Si yo coopero, en algún momento a mí me van a cooperar, porque la cooperación cuando se analiza y cuando se ejecuta y se implementa como un proyecto en una praxis educativa real, tiene eso constantemente. ¿Ya? Hay una retribución que va a volver. Yo sé que si coopero, se me va a cooperar porque soy parte de un grupo, de un beneficio comunitario. ¿Ya? Cooperar, o a veces la sola actitud cooperativa, multiplica las acciones beneficiosas al grupo. Como tercer punto y como tercer atributo tenemos la reputación. La reputación, ¿cierto? A esto lo podemos entender como una reciprocidad indirecta. El individuo grupo cooperador es más susceptible a recibir la cooperación de otros. Por lo tanto, cooperar es positivo, ya sea ahora, en este momento, o en un futuro, no inmediato. Porque en algún momento esto va a volver. ¿Ya? Mi reputación se vuelve cooperadora, soy cooperativo, estoy en esa rueda. Y ese trabajo es un trabajo profundo, pero que se puede llevar a cabo.
Y como cuarto elemento y fundamental, ¿cierto?, es la identidad. La identidad tiene que ver con enfrentar tareas y problemas en común, conocer a los otros en la diversidad y considerando la reciprocidad, es decir, todos aquellos atributos que vimos anteriormente en la identidad se hacen cuerpo, se manifiestan, ¿ya? Tanto la reciprocidad como la reputación de los demás conlleva la formación de una identidad grupal o comunitaria, cómo somos como grupo, ¿ya?, en ese cooperar. Nos conocemos desde ahí, nos formamos desde ahí, entendemos la identidad y eso trae elementos muy positivos, generando ambientes resonantes de aprendizaje, ambientes seguros para aprender, que es la clave y es de lo que adolece con mayor fuerza en la actualidad la educación en distintos países, sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? Esta identidad incluye dinámicas y mecanismos propios para enfrentar problemas. Además, socialmente hablando, la identidad no es unívoca, pues las personas integran a la vez comunidades diferentes de trabajo, de estudio, de diversión, de pasatiempo, en distintos momentos. Estoy cooperando y creando identidades, ¿cierto? Estoy creando formas, estoy conociendo partes de mí en distintos modelos cooperativos en los cuales voy encontrando. Y ahí ya no me siento el raro, el aislado, el excluido, el distinto, el flojo, el que le va mal en matemáticas. Me siento parte de un grupo, me siento parte y coopero a ese grupo desde mi aporte y aprendo de mi compañero, de mi compañera, desde lo que mi compañero o mi compañera puede aportar, ¿ya? Por lo tanto, la identidad es un producto que se extrae de este modelo cooperativo, ¿ya? Es una forma de actuar, se expresa en la manera en que se actúa, en cómo se es, ¿ya? Y, por supuesto, genera esta idea de comunidades. Y tenemos la meta. Necesidades y requerimientos y formas de actuar también se van a ver manifestadas en la meta como tal. En cada una de las comunidades o grupos se establecen las metas, ¿sí o no? Sí o sí se van a establecer ciertas metas, pero no va a ser lo único, ni lo más necesario, ni lo más importante de lograr, ¿ya? Estas metas se van a establecer ya sea por necesidades o requerimientos tanto internos como externos. Metas relacionadas con la resolución de un problema, ¿no?, cuando se plantea un problema y hay que resolverlo, pero también puede ser con la ampliación de bienestar, ¿no? Queremos conseguir más cosas, queremos mejorar esto. El objetivo o naturaleza de estas metas va a depender, ¿cierto?, de las necesidades o requerimientos, y desde ahí, ¿cierto?, se van a enfrentar en base a la identidad que se ha construido en el grupo cooperativo. Y la meta puede estar establecida desde un mejoramiento, desde una optimización, puede ser interna desde el grupo, puede ser establecida desde fuera como una situación problemática a resolver. Entonces, los atributos cooperativos son un intento por objetivar las relaciones de cooperación y dejar de verlas solo como un valor, ¿cierto?, sino que conlleven un sentido práctico y aplicable a la vida. Además, esto contribuye a que se pueda hacer una pedagogía de la cooperación, puesto que cada atributo se puede educar o difundir como acciones concretas. Y eso es súper importante. Podríamos hablar mucho más en profundidad de cada uno de los atributos, de también cómo se materializan en distintas teorías pedagógicas, ¿cierto?, el aprendizaje cooperativo y cómo se visualiza y ejemplos concretos que se han llevado a cabo en distintos niveles educativos del ejercicio de cooperar, como también una posibilidad de trascender y de generar desde un enfoque de derecho espacios educativos donde todas, todos y todas tengan oportunidad de aprender, lo cual parece un elemento basal, sin embargo no siempre lo es.
se ve limitado por un montón de sesgos que impiden la plena realización de las personas en un espacio educativo. Y este tipo de metodologías, este tipo de planteamientos... Perdona, Lore, estamos sobre el tiempo. Perdón, ya. Entonces, rapidito, conclusiones, ¿cierto? La cooperación y el otro. Acá es súper importante entender que la relación cooperativa con el otro no es meramente funcional o pensada en la meta, eso es fundamental de tenerlo claro, sino que busca el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, no definido o prejuiciado por mí. Salirme de la mismicidad y poder establecer ese vínculo con el otro desde el bienestar común es muy distinto a trabajar en grupo o trabajar en equipo prejuiciado y por la construcción que yo genero del otro, ¿ya? Grupos cooperativos para el diseño de experiencias de aprendizaje pueden encontrar mucha bibliografía en Pérez Puyola, en un español que ha trabajado muy profundamente la cooperación, y también los hermanos Johnson, que ellos iniciaron el proceso de establecer la teoría de la cooperación educativa por su propia evidencia, eran hermanos gemelos. Empezaron a trabajar de qué manera aprendían mejor potenciándose en la cooperación, ¿ya? Los grupos cooperativos pueden ser estables en el tiempo o no, y también hay propuestas que dictan que las tareas son primero individuales, después grupales, otras más complejas que tienen que enfrentarse a grupos, y ahí yo les invito a, si les interesa el tema, seguir revisando información respecto de eso. Y para el futuro contexto laboral, el diseño de experiencias de aprendizaje mediante la cooperación es más cercana al mundo laboral, donde los individuos se integran a otros o grupos de trabajo, aprenden a trabajar con distintos modos de agrupamiento, y que eso los va a situar y les va a generar la posibilidad de acercarse de mejor manera a un aprendizaje contextualizado, ¿no? Ventajas, ¿cierto? Reduce la ansiedad hacia el nuevo aprendizaje y el trabajo con otros, situación que ocurre mucho y que muchos de nuestros estudiantes se ven limitados y limitadas a participar, a desplegar todo su maravilloso potencial solo por la ansiedad de no saber cómo integrarse un grupo. El trabajo cooperativo está hecho para eso. Fomenta la autonomía y la interdependencia positiva, no depender de un otro, sino que interdepender. Yo también soy importante, yo también aporto. Promueve el desarrollo de destrezas complejas de pensamiento crítico, favorece el desarrollo socioafectivo, aumenta la motivación y entrega una preparación para el mundo laboral, ¿cierto? Y para cerrar, dos pequeñas frases. La primera de Rudolf Steiner: una vida social saludable solo se consigue cuando en el espejo de cada alma la comunidad entera encuentra su reflejo, y cuando la virtud de cada uno vive en toda la comunidad. Y de Pérez Puyola, ¿cierto? Todos aprendemos de todos, y entender y encarnar eso como educadores es fundamental. Creer en quien está al otro lado y entender que esa persona me puede aportar mucho desde la diversidad, ¿cierto?, estructural que nos reúne. Eso me pasé, así que lo siento, muchas gracias.